Señor Jesús. Venimos a darte hoy la gloria y la honra. Venimos a ti, Señor, en esta hora, porque tú eres el único digno de suprema alabanza, porque tú eres el único digno de suprema adoración, Señor. Aquí está nuestro ser y nuestra vida, Señor, en esta tarde pidiéndote a ti, Señor Jesucristo, porque tú eres el que habla a nuestro corazón, tú eres el que habla a nuestras vidas, tú eres el que tiene las palabras de vida eterna para cada uno de nosotros, Dios, porque tú sabes lo que existe en nuestro corazón, porque tú sabes lo que tenemos y lo que necesita nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro ser, porque tu palabra es viva y eficaz, porque tu palabra viene y corta, Señor, pero también el otro filo sana nuestras vidas, porque necesitamos entender, Señor, qué es lo que tienes hoy para nuestras vidas. Aquí hay un pueblo, Señor, del otro lado también, bendito sea tu nombre, hay un pueblo que también escucha, Dios. Hoy gracias por esta verdad, esta semilla y un paso más, Señor, para poder conocer, para poder entender lo que tienes para nuestras vidas. Danos hambre. Queremos tener esa necesidad, esa sed, Señor, Sharabasía, de tu palabra, de que nos llenes, nos alimentes tú, Espíritu Santo. Solo soy un vaso, solo soy un instrumento en esta tarde, Dios. Toda esa verdad que está aquí. Gracias, gracias, Señor. Déjame ser, Señor, aquel que pueda transmitir la verdad que tienes para nosotros. Usa mi vida, pon un carbón encendido en mis labios. Y en tus hijos, Dios, sabemos, ellos tienen el entendimiento, la sabiduría, y que podamos unir, Señor, en este momento para poder tener tu palabra, Dios. Te damos gracias, te damos la gloria, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Bendito seas, Dios. Amén, amén. Vamos en esta tarde, estamos estudiando los profetas menores. Dios les bendiga, sea bienvenido en esta tarde la iglesia Casa de Oración. Es un gusto tenerlo aquí en la casa de Dios. También del otro lado, usted que nos escucha, qué bueno que puede oír la palabra de Dios. Hemos venido estudiando la vida del profeta Oseas, el capítulo 1, 2 y 3. La Biblia nos cuenta qué pasó, qué sucedió con ese hombre, cuál es el llamado de Dios tan tremendo que hace en su vida, y cómo es que él tiene una vida, se casa con Gomer, pero de igual manera en Gomer lo que viene es que existe un adulterio. Y Dios nos quiere enseñar a través del profeta Oseas precisamente esa relación que existe y que hay y que había entre él y su pueblo. La escritura hemos venido viendo el capítulo 2 y nos ha mostrado el capítulo 2 cómo es que Dios la llevó, la sacó de una manera hermosa, cómo es que la encontró y la hermoseó. Y le vuelve a decir aquí en el capítulo 2 que si ella no se arrepiente, la va a volver a poner como estaba en el desierto, como la encontró. Y la semana pasada estuvimos viendo en el capítulo 2 el versículo 6 que dice: por tanto, he aquí, yo cerco tu camino con espinas y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Y vimos que Dios, en el libro del profeta Isaías, nos dice cómo es que Dios, sabemos, tenía una viña, la cercó, la despedregó, sacó todos los enemigos. Sin embargo, Israel, después que creció, después de que se hizo grande, ella se fue tras otros amantes. Es algo que también los días domingos estamos estudiando acerca de los versículos donde dicen: y engrosó Jesurún. Y una vez que engrosó, engordó, dice que se fue tras otros dioses, se fue tras demonios y adoró. Porque esa es la historia del pueblo de Israel. También puede ser la historia, o hay historias, podemos contar de gente que ha conocido, que ha entendido, pero también ha decidido tomar otro camino. O el día de hoy, el hecho de saber que hemos crecido, podemos confiarnos, podemos decir y expresar que tal vez lo sabemos y que en un momento ya no necesitemos de Dios, pero sabemos que necesitamos estar en su casa, de oír su palabra, necesitamos de Él, necesitamos siempre estar
estar humillados y conocer delante de Él. El Señor Dios vendría y dice que todo lo que le haría cuando Israel quita su vallado. Y leemos, por ejemplo, del capítulo 2, versículo 10, dice así: ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes. Le pido por favor, abra su Biblia en el libro de Oseas, capítulo 2, amén. Libro de Oseas, capítulo 2, que ya tengo abierto. Gloria al nombre de Dios. Oseas, capítulo 2, y vamos a leer del 10 en adelante. Dice el 6: por tanto, aquí yo cerco tu camino con espinas, pero Israel persistió en abrir el portillo. Y dice el libro de Eclesiastés que el que aportillare el vallado le morderá la serpiente. Es lo que vino a hacer la serpiente con este pueblo y con todas las naciones que nos sacó, y viene lo que Dios hace con ella. Y dice el versículo 10: y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Y haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus sábados, y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras que ha dicho: mi salario me son, que me han dado mis amantes, y reducirélas a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Y visitaré sobre ella los tiempos de los Baales, a los cuales incensaba, y adornábase de sus zarcillos y de sus joyeles, e íbase tras sus amantes, olvidada de mí, dice Jehová. Y el versículo que vamos a leer y el cual también vamos a estudiar, obviamente es el versículo 14. Y el versículo 14 dice algo así: pero he aquí, yo la induciré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y el desierto, en un lado, ciertamente, hermanos, nos habla de sequedad, nos habla de aquel lado de situaciones que pasan en soledad, en tristeza en nuestras vidas. Y entonces nosotros encontramos aquí a Dios llevando a esta nación al desierto. Y lo que nosotros sabemos en un lado acerca del desierto es que cuando en los versículos que estamos leyendo, 12 y 13, desde el 10 que leímos, lo que nos dice es que Israel se fue tras amantes, se fue tras ídolos. Y cuando Dios, en la historia de Israel, nosotros leemos en la Biblia que cuando hay sequedad, lo que Dios quiere sacar de nosotros es precisamente la idolatría. Cuando se lleva al desierto o está este lado del desierto, es que Dios en nuestra vida y en nuestro ser lo que encuentra son ídolos. Y aquí vemos a Israel yéndose a los Baales, a todo tipo de ídolos, y Dios dice: te voy a dejar seca, desierta, voy a talar tus vides, tu sinceridad, tus higueras, voy a hacer que todo lo que de alguna manera has construido, has edificado, lo voy a quitar, lo voy a barrer, lo voy a borrar, y voy a hacer tu corazón como un desierto. Así que en un lado es hermoso conocer, es hermoso crecer, es hermoso tener este conocimiento que nosotros tenemos, pero algún descuido, algo que tal vez pase en nuestro ser o en nuestras vidas, puede ser que venga Dios y haga en nosotros un desierto. Pero en este versículo 14, en un lado aquí es Dios quien está llevando a la nación de Israel a un desierto. Es Dios aquí quien viene y empuja a Israel a un desierto y dice: yo la induciré, la llevaré al desierto y ahí voy a hablar a su corazón. Entonces, en un lado sí es cierto, la sequedad viene cuando tengo ídolos, pero el otro lado es que cuando Dios quiere tratar conmigo, cuando Dios quiere hablar a mi corazón y a mi vida, me viene Dios y me lleva a un desierto. Bendito sea su nombre. Y
vacía. Nosotros encontramos en la Escritura dos palabras para desierto. Uno de ellos es la palabra Oreb. Y esta palabra Oreb significa desierto, significa sequía, significa desolación, significa solitario, significa desolado. Entonces Dios viene y nos lleva a veces a un Oreb, a un desierto donde hay la sequía, donde hay la desolación, donde estoy en un lado solitario, tal vez nadie está conmigo, nadie está al tanto de nosotros. También nos lleva a un lugar desolado, donde pareciera que todo está destruido, donde pareciera que todo no se puede edificar. Ahí Dios viene y quiere hablar a nuestro corazón. Y estamos aquí hablando en un lado de una nación que ya conoció de Dios, porque hay gente que tal vez empieza o dice, bueno, no me gustaría tener o conocer a ese Dios, que viene y dice, me lleva al desierto. El lado en Dios es que cuando nos lleva al desierto, sabe que de alguna manera somos maduros, sabe que de alguna manera hemos avanzado un poco, tenemos conocimiento y hay cosas que Dios quiere tratar y quiere trabajar aquí en nuestras vidas. Y viene Dios y nos hace pasar a veces por ese desierto. Puede ser de manera espiritual, puede ser de manera económica, puede ser de manera emocional, y a veces viene en todas las maneras con un desierto donde no existe nada, para sacar lo que está aquí, para sacar lo que yo tengo, para sacar lo que siento, para sacar lo que hay en mi ser, en mi mente, en mi corazón, y que necesita ser trabajado por Dios. La otra palabra que nosotros tenemos para desierto, la palabra es midbar. Y esta palabra midbar significa un pastizal que crece sin restricción. Midbar es un pastizal que crece sin restricción y también crece sin control. Es un pastizal que crece sin restricción y también es un pastizal que crece sin control. También es vida que crece sin control. Entonces, en un lado, a veces Dios nos lleva a un midbar, a un desierto, porque de alguna manera al llevarnos a ese desierto, Él sabe primero en un lado que hay algo en mi ser y hay algo en mi vida que estoy haciendo de manera incorrecta, en el lado donde me voy al mundo, al diablo, a los deseos de mi carne, y estoy creciendo sin control, estoy creciendo con una vida sin restricción, estoy creciendo sin una vida que no tiene control. Viene Dios y me lleva a un desierto, porque lo que quiere hacer es tratar conmigo, es tratar con mi vida, para que yo no crezca de acuerdo a lo que creo, a lo que pienso, a lo que siento, a lo que hay o a lo que tengo en mi vida, sino que pueda crecer de acuerdo a lo que Dios quiere a mi ser y a mi vida. Y entonces Dios viene sobre esta nación que estaba de alguna manera pasando todo esto de una decadencia moral, espiritual, social, política y en todos los aspectos, y viene Dios y le dice aquí a través del profeta Oseas, pero he aquí, yo la induciré y le llevaré al desierto. Entonces nos dice la Escritura que Dios quiere llevarnos al desierto, y dice Deuteronomio 8:2, y acordarte has de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, por probarte, para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Bendito el nombre de Dios. Y sabemos, a Israel Dios nos llevó 40 años en el desierto, y el caminar espiritual lo conocemos. Dios nos salva, así como
Dios sacó a un pueblo de Egipto, Dios nos da la columna de nube y fuego, Dios nos da de su Espíritu Santo, Dios permite que pasemos el Mar Rojo porque nos bautizamos y tenemos su nombre. Pero una vez que pasamos esas tres experiencias que Dios nos da por don, la Biblia lo dice, Israel pasó por un desierto. Nuestro Señor Jesucristo, después de que fue bautizado, lo que tuvo que ir fue a un desierto. Así que Dios nos dice, te voy a llevar a un desierto en donde voy a probarte para saber lo que está en tu corazón y a ver si de alguna manera igual quieres guardar o no mis mandamientos. Porque cuando estamos en el lado del bien, cuando estamos en el lado de la exaltación, cuando estamos en el lado donde es el bien, ahí de alguna manera agradecemos, sabemos y decimos, puedo cumplir tus mandamientos porque sé que estoy bien. Pero en el desierto, en la prueba, en el dolor, en la lucha, en la guerra, en la batalla, viene Dios y dice, te pruebo para ver si quieres o no guardar y seguir mis mandamientos. Gloria al nombre de Dios. Sharabasía. Entonces nosotros encontramos al Señor Jesucristo. Quiero que por favor vayamos a Marcos 6:30, por favor. Libro de Marcos 6:30, porque el Señor Jesucristo viene y dice que a su pueblo lo quiere llevar al desierto. Pero el Señor Jesucristo también de la misma manera a sus discípulos, a gente crecida, a gente que caminaba con Él, también los llevó al desierto. Y hay dos clases de desierto y vamos a ver cómo es que el Señor Jesucristo a sus discípulos los llevó a dos clases de desierto. Y vamos al libro de Marcos, capítulo 6, versículo 30 en adelante, lo tenemos. Dice así la Escritura: y los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y aquí el contexto que nosotros tenemos en un lado es que el Señor Jesucristo había mandado a sus discípulos a compartir, a predicar, a ir y anunciar, y ellos vieron las maravillas, los milagros, hacer tremendas cosas. Y entonces el versículo 30 viene, se juntan y le dicen a Jesús, oye, mira todo lo que hemos hecho, hemos trabajado, hemos ido, hemos estado, hemos hecho, hemos caminado, ha habido grandes cosas, ha habido grandes milagros, Señor Jesús. Y entonces ese es el lado cuando tal vez tú vienes a la iglesia, sales de un encuentro de jóvenes, sales de un retiro, sales de algún lugar donde tú trabajaste, fuiste a evangelizar, hubo la obra, hubo una campaña, se hicieron grandes cosas y tú vienes con Jesús, vienes con Dios y en un lado, ¿qué es lo que tal vez uno espera? ¿Qué es lo que dice uno? ¿Qué va a hacer Dios conmigo? Ya prediqué, ya participé en el evento, estuve detrás de cámaras, toqué, fui el levita, los levitas, estuve en el sonido, estuve trabajando en la obra de Dios. Ahora, Señor, tal vez lo que viene para mí es una recompensa, es un gozo, es un deleite. Y ciertamente existe el gozo y el deleite, pero en nuestra mente y en nuestro corazón esperamos que venga de Dios algo y no lo que dice el versículo siguiente. El versículo 31 dice así: y Él les dijo, venid vosotros aparte al lugar como desierto, ¿sí? Venid vosotros aparte al lugar desierto. Ya trabajaste, ya veniste de estar en comunión con Dios, tal vez igual de trabajar, de hacer por tu casa, por tu familia, caminar como un gran y un buen cristiano, y espera uno tal vez otra cosa, pero viene Jesús y dice, venid vosotros aparte a un lugar desierto. Y esta palabra para desierto es Oreb.
Y esta palabra Oreb, lo vimos, significa solo, desierto, seco, desolado. Después de trabajar a los discípulos, a los que siguen a Jesús, viene Él y nos dice: hey, los quiero llevar a ustedes a un desierto. En un lado, este mensaje, este camino, obviamente, el lado de prosperidad, como que con Jesús no entra tanto aquí, porque dice así: venid vosotros aparte al lugar desierto, ¿y qué cosa? Y reposad un poco. Así como que, Señor Jesús, a reposar, me gustaría una king size, me gustaría un hotel 5 estrellas, me gustaría una hamaca con un coco en el mar. Pero un desierto, Señor, que tú me llames a decir: quiero ahí, o me das ese lugar para descansar, como que yo expresaría: no me gusta, no quisiera, o no quiero. El desierto que en algún modo conozco es un día con mis cuñados, mis sobrinos. Viajamos desde Tijuana a Guadalajara. Entonces baja uno la Rumorosa y después de Mexicali uno toma una carretera en línea recta y definitivamente uno pasa por el desierto. De hecho, las fronteras o todo el lado de nuestro México, frontera con Estados Unidos, todo es desierto. Hace un calor terrible, increíble, así como que un desierto no sería un lugar para reposar. Pero aquí Jesús dice: vamos al desierto para que reposen un poco. Bendito el nombre de Dios, santo es su nombre. Dice: porque eran muchos los que iban y venían, que ni aún tenían lugar de comer. Y se fueron en un barco al lugar como desierto aparte. Y los vieron ir muchos y le conocieron, versículo 33, y concurrieron allá muchos a pie de las ciudades, y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y saliendo Jesús vio grande multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y les comenzó a enseñar muchas cosas. Y como ya fuese el día muy entrado, sus discípulos llegaron a él diciendo: el lugar como es desierto, seco, desolado, vacío, desolación, no hay nada. El lugar es desierto y el día ya muy entrado. 36. Envíalos para que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor y compren para sí pan, porque no tienen qué comer. Y respondiendo él, les dijo: dadles de comer vosotros. Y le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y Jesús aquí, a veces, en un lado, Jesús da una orden y lo que los discípulos entienden es otra cosa. Jesús viene y solamente les dice: dadles vosotros de comer. Y ellos lo que dicen: que quieres que vaya y compre, ni con 200 denarios alcanzaría para alimentar a toda esta multitud. 200 denarios hubiera sido 200 días de trabajo de una persona que trabaja normalmente en este tiempo. 200 días, porque un denario es el jornal que ganaba un trabajador al día. Había 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niñas. Estamos estudiando, viendo en un lado que Jesús los lleva al desierto, pero es este tremendo milagro de la multiplicación de los panes. Y los discípulos en un lado, cierto, cansados, diciendo: a ver, Jesús,
queremos entenderte, queremos que nos dices, pero Jesús nunca les dijo, vayan y compren, solo les dijo, denles ustedes de comer, amén. A veces nuestra mente, nuestro ser, no entiende lo que Jesús nos dice o la orden que nos da. Versículo 38, y Él les dice, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y sabiéndolo dijeron, 5 y 2 peces. Versículo 39, y les mandó que hiciesen recostar a todos por partidas, ¿sobre qué cosa? Sobre la hierba verde. ¿Cuál es el primer milagro que aquí ocurre, hermanos? El primer, bendito sea su nombre, el primer milagro que aquí ocurre en un desierto, y por lo cual el Señor Jesucristo viene y nos lleva a un desierto, es que lo dice aquí, en este lugar era un desierto seco, era un lugar donde no había absolutamente nada. Y antes de hacer la multiplicación, el Señor Jesucristo, el primer milagro que hace, es que hace producir hierba verde, en la cual la gente se puede sentar. Y la hierba verde o lo verde nos habla de vida, bendito su nombre. Así que cuando el Señor Jesucristo quiere llevarnos al desierto, lo que quiere hacer para nuestra vida es hacer que nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo y todo lo que tenemos sea y produzca vida. Bendito el nombre de Dios, amén. Te lleva al desierto no para matarnos, nos lleva al desierto porque sabe que de alguna manera va a quitar, va a tirar, va a derrumbar todos los ídolos que nosotros tenemos aquí y nos va a empezar a dar una mejor y nueva vida. Bendito el nombre de Dios. Pero cuando no entiendo el desierto, cuando no entiendo cómo es que Jesús quiere llevarme ahí, obviamente me paso como el pueblo de Israel, como en un inicio, la queja, la murmuración, el por qué. Pero en realidad lo que Jesús quiere hacernos a nosotros es darnos vida. Por eso damos gracias a Dios. Esta pandemia, en un lado, si a tu ser y a tu vida, cierto, es un desierto, porque hay gente que dice, yo ya perdí mi trabajo, perdí mi empresa, perdí mi negocio, perdí incluso no tener la comunión, me ha hecho que cambie mi vida, mi situación con Dios. Pero si tú estás así en este momento, en un desierto, con desolación, con tristeza, con dolor, es el momento de que tú puedas ver que sí estás en un desierto, pero le puedas decir a Jesús, dame esa vida que sé que tienes para mí en ese lugar, Señor. Dame esa vida, dame esa hierba verde, produce vida en mí. Porque sabemos que en Dios lo hace, porque quiere después hacer algo mejor para nuestra vida. En un momento no lo entendemos, pero más adelante hay cosas que vamos y entendemos en nuestra vida. Versículo 40, amén. Dice así, y se recostaron por partidas de 100 y de 50 en 50. Y tomado los 5 panes y los 2 peces, mirando al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió a todos los 2 peces. Y comieron todos y se hartaron, y alzaron de los pedazos 12 confines llenos y de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Bendito sea el nombre de Dios, bendito el nombre de Dios. Y entonces aquí vemos al Señor nuestro Dios, toma los panes, toma los peces, los levanta y da gracias a Dios, Sharabasía. Y mira, hay algo aún aquí en esto tremendo que a mí también impresiona y que de alguna forma está esto en nuestras vidas. Los discípulos habían venido de algo tremendo de lo que habían hecho. Viene Jesús, los lleva al desierto, Jesús los pone a trabajar, Él se pone a predicar,
atender a la multitud. Y entonces no sabemos, no dice la Biblia en un lado si tal vez habían comido o no habían comido, pero lo que ellos vinieron y fue ponerse a trabajar, fue ponerse y ellos tomando los canastos. El Señor Jesucristo obviamente de esa canasta salían los panes, salían los peces, en multiplicación tremenda, bendito sea su nombre. Pero ellos, yo creo, llevaban sus canastas y en sus canastas ellos mismos empezaron a ver esa multiplicación, santo su nombre, al dar y al dar y al dar y al dar y al repartir, y su canasta veían que se llenaba y trabajaban, iban y estaban sirviendo a más de 12,000 gentes, bendito sea su nombre. Y no dice ahí la Biblia queja o murmuración, porque en este tiempo de COVID, en este tiempo en el cual gente, cierto, lo está pasando, hermano, hubo otro grupo. Y el otro grupo que hubo es la gente que estaba sentada y que solamente recibió, que recibió el pan, que recibió el pez. No lo dice la Biblia, pero si había gente como usted o como yo, más bien como yo, que de alguna manera, aún aunque le están regalando algo, aún aunque le están dando algo, a lo mejor sí hubo alguien que dijo, ¡ay! Y a mí me dieron la cabeza y no me gusta. Y a mí me tocó la cola y un pedacito pequeño de pan, porque el lado los discípulos estaban dando y dando, pero hubo gente que solo estaba recibiendo, bendito sea su nombre. Hermano, hay dos grupos en este lado, o hay grupos así, en un lado de cuál eres tú, eres de esa persona que cierto, aún lo que tienes, aún lo que te da Dios, lo que tú haces y puedes hacer es para dar gloria al nombre de Dios. Eres de esos dadores, eres de esos que trabajan, eres de esos que compartes, eres de esos que puedes decir, no importa, sé que mi canasta, aunque se vacíe, yo la voy a entregar, yo la voy a dar. Y veían los discípulos su canasta multiplicarse porque daban. Pero hay gente que tal vez dijo, no, esta canasta me la guardo, esta canasta aquí me la quedo, no la comparto, no la reparto. Porque al final Jesús dice, vayan y junten todo lo que sobró. Y se alzaron 12 canastos. Pero igual puede ser de esas otras personas que de un lado solamente esperas recibir, solamente esperas que te den, solamente esperas todo para ti como un asadón, sin dar nada más hacia allá, sin dar nada más a los demás, sin dar nada más a la gente. Hermano, lo que Dios quiere es que tú des. Lo que Dios quiere es que tú repartas, lo que Dios quiere es que tú compartas lo que tú tienes, gloria a su nombre, no solo dinero, tu tiempo, tu amor, tu vida, tus hijos, lo que tienes, lo que eres, Dios quiere que des. Pero somos a veces del otro grupo que está sentado solo esperando recibir, y quiero que me den, y quiero para mí, y quiero para mi vida. En un lado expresé esto de gente que tal vez dijo, ay, a mí me dieron algo pequeño, pero debió de haber sido aquello tan abundante que sí sobró, bendito sea su nombre. Todos se fueron satisfechos, todos se fueron llenos. ¿Por qué? Porque el lado también los discípulos, ¿quién sabe a qué hora comerían? ¿Quién sabe a qué hora ellos, Jesús les haya dicho, bueno, ahora sí, ya pueden comer? Porque el que está al servicio de Dios, en ese lado le va a tocar siempre eso. Que tal vez ni se acuerden si ya comiste, si ya tuviste. Hay veces que gente que está detrás, en un lado que el que comparte, el que toca, canta, pues se ve. Pero hay gente que está a veces detrás en una computadora, el del sonido. Gente que no se ve, pero en un lado es gente que sabemos está ahí, a veces también llega primero, a veces se va al último. Y gracias a Dios que participamos, somos gente que trabajamos en obras, en campamentos, en muchas cosas. Y es cierto, a veces hay momentos en que es solo trabajo, y a veces igual no hay para nuestro ser o nuestra vida, ese lado de que pueda alcanzar la comida, primero los jóvenes,
Y hay cosas así, pero esto es hermoso cuando uno sabe que lo mejor es dar, que lo mejor es que pueda uno decir, aquí está, te doy de lo mío, te comparto de lo que tengo, te comparto, porque en esto del COVID no todos podemos decir quédate en casa. Cuando el obrero, cuando aquel que no percibe algún salario en el cual alguien, de decirlo tenemos seguro, que tiene que salir a trabajar. Pero Dios es bueno, amén, Dios es bueno y lo mejor, hermano, es dar. Tú da de lo que tienes, da de lo que Dios dio o te da a tu vida. Vamos a Marcos 8:1, por favor. Este fue el primer desierto a donde el Señor Jesucristo los llevó, pero después los lleva al segundo desierto. Marcos 8, del 1 en adelante. El primer desierto que los llevó es Horeb. Y este segundo desierto es Midbar. Aquí, en este capítulo 8, lo que nosotros vamos a encontrar son 4,000. La multiplicación de panes y peces de 4,000 personas. Y lo que nosotros encontramos es que Jesús tuvo una mega iglesia de 5,000 gentes, pero lo que antecede aquí nosotros lo encontramos en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan Jesús empieza a decir que Él es el pan vivo que bajó del cielo y empieza a subir el tono de su sermón, empieza a subir el tono de sus palabras, empieza a subir ese lado de a la gente cambiar, a hacerle entender la misión más espiritual que carnal, porque le dice, ustedes me siguen porque les di de comer. Pues comida gratis, hasta yo iba, hermanos, ¿sí? Comida gratis y todo, ahí todos felices, contentos, no tengo que trabajar. Mira, este milagrero me sana, me cura, me da de comer, feliz de la vida. Pero empezó a hablarles más duro y a decirles exactamente, ustedes solo me buscan porque les di de comer. Y les dice, soy el pan vivo que bajó del cielo. Y si el que come mi carne y bebe mi sangre, dice, tendrá vida eterna. Y entonces vienen y dicen, duras palabras son estas. Y entonces se le fueron 1,000 al Señor Jesucristo. Cuando empezó a hablar más duro, al Señor Jesucristo se le fueron 1,000. Dice que hay un hombre que dice, se dice el Jesucristo aquí en la tierra y tiene 100,000 seguidores, pero obviamente le siguen porque es en la carne, porque cumplen todo lo que quieren sus deseos. Háblele que este hombre empiece a hablar como Jesús, que se tengan que apartar y definitivamente perdería los 100,000 seguidores. Pero igual usted hable bonito y diga, ay, que complácete en tu carne, hermano, le aseguro que tendríamos hasta más de 100,000 seguidores. Pero Jesús empezó a hablar más duro, empezó a hablar más tremendo, y entonces se le fueron 1,000. Y hasta los discípulos Jesús les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro, ¿verdad? Hermosamente dice, Señor Jesús, solo tú tienes palabras de vida eterna, bendito su nombre. Y entonces perdió 1,000. Y aquí es donde ya pierde 1,000 y estamos en el capítulo 8 del libro de Marcos. Amén, ¿lo tenemos? Libro de Marcos 8:1. Gracias, Jesús. Libro de Marcos 8:1. Dice así: en aquellos días, como hubo gran gentío y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, desmayarán en el camino, porque algunos de ellos han venido de lejos. Y sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien hartar a estos de pan aquí
en el desierto. Y bueno, aquí es otro lado, otro lugar, pero los discípulos apenas días atrás habían visto ese tremendo milagro, pero días después viene esto mismo, pareciera una misma situación. Ahorita vamos a ver, en un lado es distinta, pero le dicen, ¿dónde? ¿Quién podrá? O sea, y tenían ahí el que podía, bendito su nombre. Aleluya. Tenían ahí, estaba con ellos aquel que podía, era solamente decirle, Señor Jesús, ¿quieres volver a hacerlo? Señor Jesús, ¿quieres otra vez? Nosotros en el otro milagro fuimos incapaces, pero tú diste gracias, pero tú supiste alimentar a una multitud de 5,000 gentes. Maestro, aprendimos, enséñanos, dinos qué hacer. Damos gracias todos, levantamos los peces, los panes, Jesús, los buscamos. Pero aquí vienen y dicen, ¿y quién podrá? En un lado diciendo, y es otro evento en un lado, pero los discípulos, a veces como usted y como yo, ya pasamos un problema, pero puede venir otro y tal vez expresar, y podrás nuevamente, Jesús, y podrás hacerlo, podrás venir a nuestra vida, gloria a tu nombre, podrás venir, Señor Jesús. Y entonces vemos, y seguimos leyendo, versículo 5, y les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra. Gloria al nombre de Dios. Dice aquí, están ellos en un desierto, y esta palabra que nosotros encontramos aquí en el versículo 4 para desierto, la palabra es midbar. Y la palabra midbar significa una hierba que crece sin control, vida que crece sin control. Entonces en este lugar era un lugar midbar, un desierto midbar, pero lo que había era matorrales, era hierba grande, era hierba que crecía por todos lados, era hierba que estaba grande, alta, que crecía sin control. Y entonces el milagro que hizo Jesús aquí, en el otro milagro, Él hizo que surgiera la hierba. Pero en este lado dice el versículo 6, entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra. Aquí el Señor Jesucristo lo que vino, y es que todo aquello que crecía sin control, todo aquello que crecía desmedidamente, aquella hierba alta, aquella hierba grande, lo que hizo fue cortarla, bendito su nombre, y entonces toda esa hierba, dice que toda la multitud hizo que se recostase en tierra. Bendito sea su nombre. Gracias, Jesús. Gracias. Y entonces los lleva al de este desierto de vida sin control. Y en un lado hay algo que yo quiero expresar y comentar. A veces Dios nos llevó a esta pandemia y nos llevó a este COVID y nos llevó a este desierto porque de alguna manera, antes de que viniera este COVID, todo el cristiano carnal tenía acceso a todo lo que el mundo ofrecía. Pero vino Dios con este COVID y sabía que había hijos que de alguna manera necesitaban limpiarse, necesitaban santificarse, necesitaban guardar sus ojos, guardar su ser, guardar su vida, guardar sus oídos. ¿Y qué hizo Dios? En un lado el Señor Jesucristo está por venir, bendito su nombre, está por llevarnos a la eternidad. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Cerró todo, hermanos, todo. Cines, bares, playas, centros comerciales, cerró todo Dios. ¿Por qué? Porque dijo, yo sé que estoy por venir,
Bendito su nombre. Y hay gente que está creciendo con una vida sin control. Hay gente que está creciendo con una vida que no tiene límites, solo tiene el nombre de cristiano, pero de ahí lo que hace, se comporta, vive, habla, va y hace como los del mundo. Porque el día de hoy la gente en este tiempo ha llegado al punto de a lo malo decirle bueno y a lo bueno decirle malo. Y entonces viene Dios y dice, ¿sabes? Te voy a llevar a un desierto, porque tú estás creciendo en una vida sin control, estás creciendo en una vida donde tú estás alimentando tu carne, pero te voy a cerrar todo, porque yo quiero que tú llegues a la eternidad, llegues a la esposa, llegues arriba, santo, limpio, en tus ojos, en tus oídos, en tu ser. Y te cierro a ti, cristiano. Porque por uno que Dios sabía que entender de esta pandemia, que no necesita de cines, de bares, de playas, de vacaciones, de salir, de estar divirtiéndose. Uno que haya entendido que lo que necesitamos es a Dios, porque estaba creciendo desmedidamente, porque estaba creciendo impíamente, porque estaba creciendo suciamente, porque estaba creciendo de una manera incorrecta. Y viene Dios y dice, hija, hijo, quiero guardar, cierro todo para que tú te guardes en estos meses en donde yo ya estoy por venir. Bendito su nombre. Es Sharabasía, es Ribasahaya. Oh, santo es su nombre. Sí, espero estarme dando a entender, hermano, que este COVID, que este desierto es porque veía a Jesús en mí mucha maleza, veía una vida sin control carnal. Y dice, te cierro, Oscar, todo lo que existe, todo lo que hay, para que tú no vayas, no veas, te guardes, te limpies, porque es cierto, nos guardamos 2-3 meses. Hoy la gente salió apenas un camión de cerveza y la gente aplaudiendo, ¡bravo! Y ya se empezaron a abrir bares, centros comerciales, playas, y es cierto, la gente ya está ahí. Pero tremendamente, hermano, en un lado de las iglesias, tú y yo, si tú dices en un lado, ya sé que puedo ir a un restaurante a comer, a hacer esto, a platicar, a divertirme, a visitar, porque no salimos a visitar a nadie. Estábamos resguardados y en lado, hermano, esperando que de algún modo no hayas dicho, estuve maratoneando, hermano, pero hayamos podido saber que estábamos creciendo sin control y haberle dicho a Jesús, Señor, corta lo que necesites cortar, corta lo que necesites en mi ser y en mi vida. Y vuelvo a expresarlo, tal vez fue por un cristiano nada más, que Dios dijo, mando un COVID, y mando un desierto, y mando a cerrar todo, por uno que ya entendió que necesita la limpieza, que necesita ser santo, que necesita estar en Dios. Te lleva Dios a un desierto, Midbar, para cortar todo lo que de alguna manera no está correcto, no está bien, porque tal vez vamos en el mal camino, viviendo, teniendo una vida sin control, oyendo, haciendo. Hermano, espero que tú hayas entendido que esto que pasó en un lado es solo algo pequeño, mostrando Dios de todo lo que viene en el Armagedón, diciendo, Dios, sabes, es mejor que te prepares, es mejor que estés listo, es mejor que tú tengas ese deseo, bendito sea su nombre, de querer caminar, de querer seguir, de querer tener lo que Dios tiene para nuestras vidas. Gracias por el desierto, Midbar. Gracias por este COVID. Gracias por estar encerrados. Gracias porque cerraron todo. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Gracias, gracias por uno, Señor, que querías que entendiera que no necesita de eso, que solo necesita de ti. Bendito sea tu nombre. Por uno, Señor, qué bueno que por uno mandaste este COVID. Gloria a tu nombre. Santo.
Gracias, gracias Jesús. Gracias. Él cortó la hierba, Él corta de nuestras vidas en un desierto. Y dice el versículo 6, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, partió y dio a sus discípulos que los pusiesen delante, y los pusieron delante a la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante, y comieron y se hartaron, y levantaron de los pedazos que habían sobrado 7 espuertas. Y eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y aquí nuevamente los discípulos, ya tarde, no se sabe si comieron o no comieron. Hermano, qué bueno que tú quieres y deseas ser un discípulo, el que pueda servir, el que pueda dar, el que pueda tener una entrega, el que pueda decir, aquí está mi mano para ayudar, para apoyar, para dar, para servir, para tener. Porque a veces queremos ser del otro lado, estar sentados, estar sentaditos y solamente recibiendo. Y es hermoso recibir, pero dice la Escritura, es mejor dar que recibir. Aleluya. Gloria al nombre de Dios, aleluya. Gloria a Dios, bendito su nombre. Gracias, gracias Jesús. 4,000, dice el 10. Y luego, entrando en el barco con sus discípulos, vino a las partes de Dalmanuta. Y en Dios lo que siempre hace es hacernos trabajar. Y la recompensa de un buen trabajo es más trabajo. Ya vine del retiro, ya vine del avivamiento, ya vine de algo grande. Y lo que uno espera es recibir de Dios un descanso, unas vacaciones, un regalo. Pero lo que hace a sus discípulos es que los lleva a remar. Después de haber atendido la multitud, los lleva a trabajar. Ese es un discípulo. El que trabaja y trabaja y trabaja en Dios, en Jesús. Alguien camina un trecho y dice, ya quiero descansar. Ya quiero un carro para que me lleve y no camine. ¿Verdad? Aquí era remar y remar. Gloria a Dios. Y dice el 11, y vinieron los fariseos y comenzaron a altercar con él, pidiéndole señal del cielo, tentándole. Y gimiendo en su espíritu dice, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en el barco y se fue de la otra parte. Y se habían olvidado de tomar pan, y no tenían sino un pan consigo en el barco. Y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y altercaban los unos con los otros diciendo, pan no tenemos. Y como Jesús lo entendió, les dice, ¿qué altercáis? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No consideráis ni entendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no os acordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas espuertas llenas de los pedazos alzasteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas espuertas llenas de los pedazos alzasteis? Y ellos dijeron 7. Entonces, en los 2 lados los lleva al desierto, uno seco, desolado, y multiplica los panes, los peces, y sobren 12 canastos. Hermano, a veces Dios te lleva al desierto, porque el número 12 nos habla de su gobierno. El número 12 nos habla de esos 12 nombres gubernamentales que Dios quiere venir y hacer en función para nuestras vidas. Gloria a su nombre. Y Dios quiere que ahí aprendamos y conozcamos que Él es el que tiene, Él es el dueño, el control, el que tiene el control de todas las cosas, porque Él está gobernando.
Y Él tiene el control sobre esta pandemia. Y Él tiene el control sobre esto. Y Él no se le escapa nada. Y que la gente lo que piensa, un complot, una confabulación, que nos quieren engañar, mentir, que sí, que no. Pero hermano, esto Dios lo tiene al control y dice, te llevo al desierto. Acuérdate, ahí en el desierto lo que hice fue multiplicar los panes, los peces, darte vida, para darte 12 nombres gubernamentales, darte mi gobierno y saber que sigo teniendo yo el control. Bendito su nombre. Pero dice que también los lleva al Midbar. Los lleva al otro lado, donde después de dar de comer a 4,000 gentes, la Biblia dice que levantaron 7 puertas, 7 canastas llenas. Bendito su nombre. Y el número 7 nos habla de perfección. Y el número 7 nos habla de los muebles que había en el tabernáculo 7. Y ese tabernáculo nos habla de que tú y yo tenemos que crecer a la estatura del varón perfecto. Bendito su nombre. Hermano, tú no puedes crecer a la estatura del varón perfecto si tú sigues carnalmente haciendo lo que tú quieres, creciendo desmedidamente, carnalmente como tú quieres. Tú no puedes llegar a ser a la estatura del varón perfecto. Tú no puedes llegar ahí. Y viene Dios y dice, acuérdate, acuérdate. Te llevé al desierto, al Midbar, porque estabas creciendo desmedidamente. Y Dios cerró todo. Bendito su nombre. Dios cerró todo para decirte, hey, quiero que crezcas a la estatura del varón perfecto. A ti, al uno que habla Dios. Sharabasaya. Porque ya lo que no quiero era que fueras a esos lugares. ¿Pero qué tiene de malo, pastor? ¿Pero qué tiene de incorrecto? Pero Dios dice, te lo cerré a ti, que estabas yéndote perdidamente, pero te quise jalar, te quise acercar, porque mi venida está muy cerca. Qué bueno por aquel uno que entendió, qué bueno por aquel que tomó el boleto, porque había un solo boleto, Sharaya. Aquel que lo tomó y dijo, cierto, solo necesito de Dios, solo necesito de mi Señor, porque necesito crecer a la estatura del varón perfecto. Gloria a su nombre, aleluya. Termino, volvamos a Oseas 2, versículo 14, bendito su nombre. Tan tremendo los profetas menores. Es un mensaje para hoy nosotros. Es un mensaje para nuestra vida. Dios viene y nos cercó a Israel, pero ahora dice, te llevo al desierto. Libro de Oseas, capítulo 2, versículo 14. Dice así, pero he aquí, yo la induciré, y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón. Bendito su nombre. Hermano, no sé a qué desierto te llevó Dios o te ha llevado Dios en esta pandemia. Pero lo que quiere hacer Dios es hablar a tu corazón, es hablar a tu vida, es hablar a tu ser, Sharabasaya. Y si tú eres discípulo en un lado, lo que Dios nos dice es trabajo, trabajo, trabajo. Pero puedes estar del otro lado también sentado, llegar al desierto de esos 5,000 que vieron el milagro, bendito su nombre. Pero dice aquí el Señor nuestro Dios, pero he aquí, yo la induciré, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Vamos en esta tarde a dar gracias a Dios. Vamos en esta hora a orar. Vamos a decirle a Dios, gracias, gracias por este desierto. Gracias porque en el tiempo de la gran tribulación, literal, van a ser 3 años y medio. El cristiano que se quede va a ir al monte, a las montañas, a los desiertos, no sé a dónde. No va a poder ir a lo que hoy va, a lo que tiene. Por eso Dios dice, sabes, llevé a un desierto Midbar, porque estábamos creciendo desmedidamente, carnalmente, sin control. Padre, en esta tarde ten misericordia de nosotros. Este no es un mensaje popular, Señor.
Este no es un mensaje para 100,000 personas. Este no es un mensaje ciertamente para alguien que quiere y desea vivir carnalmente y desmedidamente. Porque si hablaste a nuestro ser, si hablaste a nuestra vida, si hablaste a nuestro corazón, Señor, te damos gracias. También nos llevas a veces a un desierto, después de haber trabajado, después de haber salido de la iglesia, después de haber, Señor, estado en un retiro, en comunión contigo. Señor, nos llevas al problema, nos llevas a la situación. Tal vez salimos de la iglesia, inmediatamente está el problema con los hijos, el problema con la esposa, el problema con la familia, el problema en el trabajo. Y son desiertos, Señor. Pero nos llevas ahí no para matarnos, porque parece que está desolado, seco, vacío. Pero, Señor, ahí queremos ver el milagro. De ver eso verde, de ver la vida, de ver lo que tienes para nosotros. Y tú eres el pan vivo que bajó del cielo. Porque ahí en ese desierto seco, lo que quieres darnos es tu gobierno. Lo que quieres darnos, Señor, es tu soberanía. Lo que quieres darnos es esos 12 nombres gubernamentales, Dios. El número 12 es tu gobierno. La Nueva Jerusalén tiene como fundamento el número 12, 144,000, Señor, que no es más que tu gobierno, en donde podemos entender que tú tienes el control de todas las cosas, de mi problema, de mi situación, de mi dolor, de mi gozo, de mi alegría, Señor. Tú eres el que gobierna todas las cosas. Y podemos saber que en este lado, en esta pandemia, tú tienes el control, Señor. Y gracias por el desierto, Mikvah. Señor, cuando volvemos a oír, se va a volver a cerrar todo. El cristiano carnal se enoja. El cristiano carnal dice ¿por qué? Pero tal vez Dios vuelve nuevamente a insistir con uno que dice, ¿dónde estabas yendo? ¿Dónde estabas caminando? ¿Dónde estaba tu vida? Estaba mal, te cierro todo, ¿entiende? Gracias por el cristiano que entendió, gracias por el cristiano que comprendió. Padre, en esta hora, gracias por cerrar todo, gracias Dios, gracias por el desierto Midbar que corta mi hierba alta, que corta cuando crezco sin medida y sin control. Padre, en esta tarde bendice a tu pueblo. Padre, en esta hora te damos gracias. Padre, vamos el día de hoy, después de haber escuchado tu palabra y que nos llevas al desierto para hablar a nuestro corazón, al cristiano que entendió, Señor. Gracias. Llévanos con bien, llévanos, Señor. Vamos a salir de tu casa, mas no de tu presencia. Gracias por este momento. Gracias por esto que haces en nuestras vidas, Dios. Bendice a tus hijos, guárdalos, cércalos. Quienes están escuchando, Señor, de la misma manera bendícelos. Bendice a sus hijos, bendice sus familias, sus casas. Señor, si tienen enfermedades, problemas, algún desierto, Señor, saber que es tu cabeza, es tu gobierno. Guárdalos, bendícelos, cércalos, Dios. Señor, vamos en esta hora a salir. No sabemos que puede venir, pero queremos ser discípulos. No queremos ser de la multitud que solo recibe. Ayúdanos a dar, Señor. Ayúdanos a dar. Ayúdanos a ser, Señor, generosos. A dar de lo que tenemos. No guardarlo solo para nosotros, Dios. Te damos gracias en esta hora. Y nos despedimos con la bendición pastoral. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que el amor del Padre. Que la comunión y participación de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, Dios, hasta que tú regreses. Amén. Dios les bendiga. Amén.